La asistente de James Young está embarazada y el niño es suyo. Cuando me enteré de esta noticia, el vientre de la mujer ya tenía 7 meses. Me dijo que, mientras aceptara quedarme con el niño, siempre sería suyo. La señora James, la esposa del presidente del grupo James, simplemente negó con la cabeza débilmente y obstinadamente me preguntó: «¿Solo puedes elegir uno entre el niño y yo?». Esa noche, fumó solo en el balcón durante toda la noche. Al final, aún no me dio su respuesta. Sin embargo, ya no me importaba. No importaba qué eligiera. Finalmente no lo elegiría más. En el 7º año de mi matrimonio con James, tuvo una aventura con su joven asistente. Nunca imaginé que nos encontraríamos de esta manera en la entrada del hospital. Me quedé allí y observé cómo James salía de su Maybach. Caminó hacia el lado del pasajero. Abrió suavemente la puerta del auto y con cuidado ayudó a salir a una mujer embarazada. La ternura en su rostro me era demasiado familiar. No sabía lo que dijo la mujer, pero sus labios se movieron. No pude escuchar claramente lo que decía, pero claramente lo vi golpear la frente de la mujer con su dedo. Sus ojos estaban llenos de tanta indulgencia que parecía desbordarse. Al segundo siguiente, rápidamente apartó la expresión de su rostro y, luciendo un poco incómodo y sorprendido, se encontró con mi mirada. Sus ojos eran algo evasivos, pero no soltó las manos alrededor de la cintura de la mujer. Naturalmente, la mujer a su lado también me notó. Sus ojos, que ya se habían llenado de una sonrisa, inmediatamente hicieron que me saltaran las lágrimas, cuando se encontró con mi mirada escrutadora, tal vez percibiendo el enojo de la mujer. James ya no le importaba. Bajó la cabeza y le dijo algo al oído a la mujer. Luego la besó suavemente en la frente antes de rodearla con su brazo y caminar hacia mí. Caminó lentamente, probablemente acomodando a la mujer. Sus pasos eran firmes y serenos. En solo unos minutos, no quedaba rastro del pánico que había mostrado cuando lo atrapé. Realmente merecía ser el presidente a cargo del grupo James. Lo miré sin decir una palabra. Después de un largo rato, pareció suspirar impotente y luego tocó mi mejilla, que estaba algo fría. «Sofía, ¿por qué estás en el hospital? ¿No te sientes bien en alguna parte?». Mientras decía estas palabras de preocupación por mí, extendió la mano para tocar mi frente. Giré la cabeza a un lado y la esquivé en silencio. Le pregunté en voz baja: «¿No crees que deberías explicarme esto?». En lugar de responder a mi pregunta, James me atrajo con fuerza a sus brazos y me consoló. «Es solo una pequeña asistente. Te lo explicaré bien cuando lleguemos a casa esta noche». «De acuerdo». Sus amables palabras finalmente hicieron que no pudiera contener las lágrimas. Me limpié la cara bruscamente con la mano. Levanté la cabeza desafiante para encontrarme con su mirada y estaba ansiosa por obtener una respuesta. Sin importar la razón, sin importar lo que dijera, mientras hablara, le creería. El niño en su vientre es mío. Ya tiene 7 meses. James conocía mi carácter. Definitivamente obtendría lo que quería. Si no me daba una explicación, ni él ni esa mujer podrían irse fácilmente hoy. Así que me lo dijo breve y concisamente. En el momento en que esas palabras cayeron, mi mente se quedó en blanco. El tiempo pareció detenerse. Me mordí el labio con fuerza hasta que sangró. Solo cuando el intenso dolor golpeó mi cerebro, volví en mí, tambaleándome. Me liberé de su abrazo. Probablemente estaba sorprendido por mi apariencia autoabusiva. James agarró mi mano y me persuadió suavemente: «Sofía, lo siento, es todo, es mi culpa. Puedes golpearme o castigarme, pero por favor, no te hagas más daño, ¿vale?». No sé cómo tuvo el valor de decir esas cosas. Claramente fue él quien tuvo una aventura durante nuestro matrimonio y fue él quien tuvo un hijo ilegítimo. ¿Cómo puede todavía tener el valor de preocuparse por mí, justo cuando nos estábamos enfrentando en silencio? Esa mujer se me acercó primero tímidamente. Miró a James y luego me miró a mí. Su voz era suave, pero sus ojos estaban llenos de provocación hacia mí. «Señora, por favor, no malinterprete. Este niño fue un accidente. James y yo somos inocentes y no tenemos nada entre nosotros». Después de decir eso, las lágrimas que ya habían brotado de sus ojos cayeron en el momento justo. «Señora, por favor, créame, si pudiera, querría abortar más que nadie. Eso es suficiente. Deja de hablar». Aunque mi visión estaba un poco borrosa, había dormido al lado de James durante 7 años. Aunque no podía ver claramente la expresión de su rostro, las pocas palabras que salieron de su boca fueron suficientes para que supiera que le importaba. Su resentimiento, celos, agravio e ira llenaron mi corazón y no pude evitar derrumbarme y gritar. La mujer parada frente a mí se sobresaltó por mi grito e inclinó su cuerpo, cayendo directamente en los brazos de James. Miré fijamente mientras James la sostenía cuidadosamente en sus brazos y le daba palmaditas en el hombro una y otra vez para consolarla.
Un pensamiento aterrador cruzó por mi mente. De repente cargué hacia los dos, pensando que todos merecían morir. Pero justo cuando estaba a punto de golpear el vientre de la mujer, fui empujada por una fuerza fuerte. Me senté en el suelo en un estado lamentable, mirando la herida en mi palma que rezumaba sangre. Dije una sonrisa sombría. James también se sorprendió por la escena frente a él. Nunca esperó que un día empujaría a su esposa al suelo con sus propias manos. Más tarde, James dejó atrás a su asistente embarazada y, a toda prisa, me llevó a ver a un médico y luego a casa. Pero sabía muy bien en mi corazón que ya no había ninguna posibilidad para mí y para él. Cuando llegamos a casa, James me dio una explicación aparentemente razonable. La trama era muy complicada. Tuvo relaciones sexuales después de emborracharse. Y la mujer tenía una constitución física especial. Si abortaba, nunca tendría la oportunidad de ser madre nuevamente. Como último recurso, se quedó con el niño. Me dijo que no tenía opción y yo solo me senté en el sofá. Inmóvil, sin decir una palabra. Esa noche, se paró en el balcón de la sala de estar y fumó cigarro tras cigarro. Después de estar casados durante 7 años, ¿cómo no pude ver que estaba usando esta forma casi autoabusiva de hacerme sentir pena por él y obligarme a perdonarlo? Nos conocíamos demasiado bien, ambos sabíamos exactamente dónde estaba el límite del otro. Estábamos en un punto muerto, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Mientras el cielo se iluminaba gradualmente, James tiró el cigarro, pero en su mano se dio la vuelta. Entró en la sala de estar y vino a mi lado. ¿Tienes hambre? Haré tu congui de carne magra favorito con huevos centenarios. Está bien. Su tono seguía siendo tan gentil y considerado como antes. Estaba tan tranquilo, como si nunca hubiera habido una pelea entre nosotros. El digno presidente del grupo James. Un hombre que dominaba el mundo de los negocios. Un día, en realidad, se engañaría a sí mismo de esta manera, al no haber bebido una gota de agua en toda la noche. Mi voz estaba un poco avergonzada, pero estaba muy decidida. James. Siéntate, hablemos. James se detuvo en seco y no se dio la vuelta durante mucho tiempo. Había estado tratando de evitar esto y quería hacer este asunto lo más pequeño posible. Pero no soy alguien que pueda conformarse con las cosas. Creo que como mi amante, que había dormido a mi lado durante 7 años. Lo sabía mejor que nadie, incluso si realmente estaba borracho ese día y la mujer y el niño fueron accidentes. Aún así no podía perdonarlo. Así que me lo había estado ocultando. Si no me los hubiera encontrado en el hospital ese día, creo que James debería haber esperado hasta que naciera el niño antes de confesármelo. O tal vez habría enviado a esa mujer al extranjero y le habría dado al niño una identidad diferente para que se quedara en la familia James. Pero una mentira sigue siendo una mentira y eventualmente será expuesta. Al final, James seguía sin sentarse ese día. Casi huyó a toda prisa. James me amaba. Nunca había dudado de que si no me amara, no me habría cuidado tan bien en estos 7 años. Si no me amara, no habría hecho todo lo posible para tratar de ocultarme esto. Fue precisamente porque me amaba que no se atrevió a enfrentarse a mí y se fue de casa a toda prisa. Después de ese día, James no volvió a casa durante una semana entera. Pero aún se preocupaba por mí todos los días a través de la criada en casa. Tanto que incluso la criada vino a persuadirme: señora, usted y el señor son la pareja más compatible y amorosa que he visto. Como dice el dicho, haz las paces después de una pelea en el dormitorio. Solo hablemos de las cosas y todo estará bien. Fui a entregarle documentos al señor hoy. No tiene idea de cuánto peso ha perdido. La criada había estado con nosotros durante 7 años. Desde que nos casamos, en estos 7 años, nunca nos había visto a James y a mí pelear. No es de extrañar que pudiera decir tales cosas. Probablemente pensó que solo estábamos teniendo una pelea normal de pareja. Pero la verdad era que James tenía una aventura y su hijo ilegítimo estaba a punto de nacer. ¿Cómo podía aceptarlo? De repente, sonó el tono de llamada de mi móvil. Era una llamada de James. Mi cuñada. James está borracho y no para de gritar que quiere encontrarte, dijo la persona al otro lado del teléfono. Déjenlo en paz. Ustedes solo ocúpense de sus asuntos. Después de colgar, la ira contenida en mi corazón no disminuyó, sino que se hizo más fuerte. Estaba borracho otra vez. Estaba borracho otra vez. Su figura, involuntariamente, cruzó mi mente. Al final, todavía no podía ser lo suficientemente desalmada como para dejarlo allí solo. Me levanté, cogí las llaves del coche y salí al bar Nightfall. Este era el lugar donde solían reunirse. En el piso superior había una habitación privada que había reservado durante todo el año. La puerta de la habitación privada estaba ligeramente entreabierta. Me quedé en la puerta y no entré porque vi a una mujer embarazada parada frente a James en el sofá. James estaba realmente borracho, tirado allí como un montón de barro.
dijo torpemente uno de los amigos de Jane. Señorita Luna. Lamento molestarla. James está muy borracho y su esposa se niega a cuidarlo. La mujer agitó su mano y dio un paso adelante para ayudar a James a levantarse. Pero de repente fue empujada. Dejó escapar un grito de sorpresa y luego se palmeó el pecho. James parecía estar un poco más sobrio. La miró y le dio una sonrisa que era más fea que llorar. Luna, Sofía ya no me quiere. ¿Estás feliz ahora? James seguía murmurando. Sofía ya no me quiere. Mientras seguía buscando vino para beber. Tomó la botella de vino y desesperadamente la vertió en su boca. Nadie pudo detenerlo. O tal vez nadie se atrevió a detenerlo. Luna fue directa y le arrebató la botella de vino de la mano de James con un chasquido. La tiró al suelo. La habitación privada quedó en silencio al instante. Incluso James se sorprendió por su acción. James, una mujer embarazada no puede permanecer de pie por mucho tiempo. Levántate y envíame a casa. James todavía permaneció desplomado en el sofá sin responderle. James, asustarás al bebé así. Cuando todos pensaron que James todavía no le prestaría atención, vieron al hombre que había estado acostado en el sofá levantarse lentamente. Recogió su abrigo y se tambaleó detrás de la mujer y se fue. Me escondí en la esquina oscura y observé al hombre y la mujer frente a mí. De repente me reí cuando me fui. Las lágrimas corrieron por mi cara. Conduje y seguí su taxi. Vi cómo el auto se detuvo en la entrada de una zona residencial de alta gama. Vi cómo James salió del auto y siguió a la mujer escaleras arriba. Las luces en el edificio alto se encendieron. Me senté en el auto y vi toda la noche. Pero no vi salir a James. A las 7 de la mañana. Salió 10 minutos después y regresó con el desayuno. Miré esa figura, sonreí con amargura y me fui. Cuando llegué a casa, llamé a James. El teléfono sonó una vez y la persona del otro lado lo contestó inmediatamente. Le pedí que volviera. Pero no le mencioné el asunto del divorcio. Mirando al hombre que había perdido mucho peso, no sentí la más mínima lástima por él. Estaba enojada. No te recogí anoche. ¿Dónde pasaste la noche? La mano de James que estaba pelando una manzana para mí se detuvo un momento. Después de un rato, dijo, volví a la empresa. Había un baño preparado en su empresa. A veces, cuando estaba cansado de trabajar horas extra, también descansaba allí un rato, pero después de todos estos años. Era la primera vez que pasaba la noche en la empresa. No podía decir lo que sentía en mi corazón. No había mucha tristeza por haber sido engañada, sino más decepción en él. Incluso en este punto, seguía tratando de engañarme. No podía recordar exactamente cuándo James comenzó a aprender a mentirme. El hombre que una vez dijo que sería honesto conmigo durante toda la vida. Ahora se había convertido en una persona vulgar que podía decir mentiras a voluntad. No expuse su torpe mentira porque ya no significaba nada para mí. ¿Qué vas a hacer con ella? Arreglaré que alguien la envíe al extranjero después de que dé a luz. En cuanto al niño, la voz de James se detuvo por unos segundos, como si tuviera miedo de entristecerme. Después de todo, es la sangre de la familia James. No se puede dejar afuera en el frío. Si no te gusta, dejaré que el niño se quede en la vieja mansión y no aparecerá frente a ti. Después de decir eso, se arrodilló sobre una rodilla, abrazó mi cintura con ambas manos y enterró su cabeza profundamente en mis piernas. Sofía, realmente sé que estaba equivocado. Por favor no me dejes. El hombre que era famoso por sus métodos de mano dura en el mundo de los negocios había derramado lágrimas una tras otra. Estos últimos días, en mi memoria, James solo había llorado cuando falleció su abuela y no había derramado ninguna lágrima desde entonces. Ahora estaba llorando tan amargamente frente a mí. Mirándolo así, sentí pena por él también. Pero sabía que no merecía mi compasión. Quiero conocerla. Elegí el lugar de reunión. Fue en la casa de esa mujer. James me esperó afuera de la puerta. Luna se apoyó en el sofá, acariciando suavemente su vientre muy hinchado. Sus ojos estaban llenos de ternura y anticipación. Esa noche, James estaba muy agresivo. Estaba realmente asustada. Pero luego, cuando miré al hombre durmiendo profundamente a mi lado, por primera vez me sentí extremadamente agradecida. Mientras ella hablaba, sonrió. Debió haber estado pensando en algunas escenas hermosas. Me miró, todavía con esa suave L, pero las palabras que dijo fueron tan duras como el hierro. Señora, ahora que James y yo estamos a punto de tener un hijo. Ya hemos tenido un examen. Es un niño. ¿Por qué no dejas que nuestra familia de 3 esté junta? Mirando a la mujer que me estaba provocando frente a mí no me sorprendió en absoluto porque la noche que fui a buscar a James ella me vio e incluso me dio una sonrisa desdeñosa. En ese momento supe que esta mujer definitivamente no era tan inocente como James había dicho. Tal vez este niño fue el resultado de su intriga. Pero todo esto ya no tenía nada que ver conmigo.
Ya me había dado por vencida con James. ¿Cómo podría importarme la provocación de una amante? La razón por la que estaba aquí era solo porque no estaba un poco dispuesto. Tal vez, viendo que no estaba tan estimulado como ella esperaba, se levantó lentamente y abrió la habitación secundaria a su lado. Lo que apareció a la vista fue una habitación infantil cálida y acogedora. Los muebles, el armario, los juguetes, e incluso el color de la pared fueron seleccionados personalmente por James y arreglados por una persona especial. En realidad, no le importa a este niño tanto como dijo. Al contrario, él también estaba deseando tener a este bebé en mi vientre. Ella estaba presumiendo frente a mí lo mucho que mi esposo, mi amante, la adoraba y al bebé en su vientre. Realmente quería mantener la calma. Me dije a mí misma que no importaba. Él solo era un cabrón. ¿No había decidido ya dejarlo? Pero mientras miraba fríamente todo en la habitación, la ira en mi corazón simplemente no podía ser reprimida. Resultó que cuando no lo hice mentalmente, tiré el vaso de agua sobre la mesa. El vaso cayó al suelo con un claro crujido, al igual que mi matrimonio con James, que se había hecho pedazos en el suelo. Cuando James escuchó el sonido afuera de la puerta, entró corriendo. Lo que vio fue a Luna tirada en el suelo quejándose lastimosamente de una estática mientras yo estaba de pie junto a la mesa del comedor balanceándome ese día. Por primera vez, James eligió a alguien más sin dudarlo cuando yo era una opción. Cuando cargó a esa mujer y pasó junto a mí, vi claramente que Luna me dio una sonrisa triunfante. Tenía todas las razones para estar orgullosa porque había conseguido lo que quería. Vi a James detenerse por un momento. Al final, todavía caminaba. Pasó junto a mí y llevó a Luna directamente al hospital. Me quedé allí parada durante casi media hora antes de poder aceptar el hecho de que me había dejado atrás. Más tarde fui al hospital. Cuando llegué, además de James, mi suegro y mi suegra también habían llegado. Resultó que ya sabían de esto desde hacía mucho tiempo. De principio a fin, el único que se había mantenido en la oscuridad como un tonto era yo. Ahora que lo pienso, ese niño era el primer hijo de James y también el primer nieto de la familia James. Era natural que lo supieran. Lo que me sorprendió fue mi suegra. Lo primero que hizo cuando me vio fue levantar la mano y darme una fuerte bofetada. Durante 7 años me había tratado como a su propia hija. Siempre preguntaba por mi bienestar y todas las familias ricas. Todos me envidiaban por tener un buen esposo y una buena suegra. Pero ahora, cuando se trataba de su nieto, yo era el primero al que culpaba y se rendía con Sofía. Será mejor que reces para que mi nieto esté sano y salvo. De lo contrario, definitivamente haré que te entierren con él. Escuchando la conmoción, James inmediatamente me protegió detrás de él. Mi suegra se enojó aún más. James, ¿has perdido la cabeza? ¿Por qué sigues protegiéndola? Quiere hacerle daño a tu propio hijo. Así que ¿qué? Menos mal que el niño se ha ido de todos modos. No lo quise desde el principio. La voz de James era extremadamente fría. Como si ese niño no fuera suyo. Si no lo hubiera mantenido deliberadamente a este niño a mis espaldas. Sofía y yo no habríamos terminado así hoy. Nadie sabía lo feliz que estaba cuando vio a Luna tirada en el suelo después de entrar en la habitación. Si tan solo este niño pudiera perderse en la caída. Qué maravilloso sería. Sin el niño, tal vez su Sofía aún podría perdonarlo. Tal vez su vida feliz podría continuar. Sí, se arrepintió de la última vez cuando vio lo triste que estaba Sofía en el hospital. Se arrepintió de quedarse con este niño. Pronto, el médico salió de la sala de examen. El niño estaba bien. Sus padres inmediatamente se acercaron y se preocuparon por Luna. Pero sus ojos estaban fijos en James en la puerta. Se veía tan lamentable. ¿Cómo pude dejarla ir después de que conspiró contra mí de esta manera? Mostré deliberadamente la mitad de mi cara que ya había sido abofeteada. Debe haber estado hinchada. James, me voy ahora. Seguro que sintió lástima por mí en lugar de cuidar de Luna. Se fue del hospital conmigo. Cuando nos fuimos, miré a la mujer en la sala y le di una sonrisa triunfante a cambio. Al menos por ahora, James todavía se preocupaba más por mí. Aunque a mí no me importe. No dejaré que una amante lo tenga. En los próximos días, nunca volví a sacar este asunto. Seguí con mis días como siempre. Justo cuando todos pensaban que me había comprometido y aceptado a ese niño. Ya estaba preparada para irme. Mis cosas ya estaban empacadas. Las cosas que no necesitaba fueron donadas o tiradas. Lo que quedó fueron todas mis pertenencias personales. El acuerdo de divorcio también se había discutido cuidadosamente con el abogado varias veces y yo solo estaba esperando que James lo firmara. Elegí el día en que Luna dio a luz como la fecha de mi partida. ¿No me rogó que dejara que su familia de 3 estuviera junta? Entonces le concederé el deseo. Había una noticia más que me guardé para mí. Estaba embarazada. James y yo habíamos estado tratando de tener un hijo durante 7 años.
Incluso tuvimos 2 rondas de indesterilización. Pero no funcionó. Nunca esperé que finalmente llegara. En ese momento, parecía que llegó en el momento equivocado. Pero también parecía que era exactamente el momento adecuado. Si no fuera por esta pequeña vida en mi vientre que me sostenía, tal vez no habría podido aguantar más, y mucho menos planificar mi partida de manera ordenada. De hecho, la razón por la que fui al hospital ese día fue porque tenía un retraso en la regla y fui a comprobar si estaba embarazada. Nunca esperé encontrarlos en la entrada del hospital, aunque no me hicieron un examen adecuado. Al final ya lo había confirmado con una prueba de embarazo. Sin embargo, el padre del niño e incluso sus abuelos no merecían saber de su existencia. El día que Luna dio a luz, llamaron a James a las 3 de la madrugada de la mañana. Antes de irse, se acercó a mi oído y dijo: Sofía, después de que nazca este niño, olvidemos el pasado y comencemos de nuevo. Vale. Te prometí que ella y el niño nunca volverán a aparecer frente a ti. Sabía que estos días fingía estar dormida. Él también sabía que había sido premonitoria con él y que no había aceptado este asunto como él esperaba. Mantuve los ojos cerrados y no le respondí. Pero cuando abrió la puerta, le pregunté de nuevo: James, solo puedes elegir entre el niño y yo. ¿A quién elegirás? Al ver su expresión desgarrada y triste, negué con la cabeza con una sonrisa amarga. Ya había decidido irme, así que ¿qué esperaba? Ya sabía la respuesta, así que ¿por qué insistía tanto? Me acosté de nuevo. James dijo en voz baja: Sofía, cuando vuelva, definitivamente resolveré todo esto. Pero James, ya no necesito tus soluciones porque ya no te necesito a ti. Después de que se fue, me levanté de inmediato. Dejé el acuerdo de divorcio y la memoria USB que había preparado hacía tiempo junto a la cama y salí de esta casa que una vez estuvo llena de risas y alegría sin mirar atrás. Había reservado un vuelo para el día siguiente. Ese día, decidí volver a casa de mis padres, aunque nunca me había dado un ápice de calor. De pie en la puerta de la casa, contemplando esta magnífica casa de 3 pisos de estilo occidental, sentí un torrente de emociones. La hormiga me reconoció y gritó: la hija mayor y rica de la familia de Sofía ha vuelto. En un instante, más de una docena de personas me rodearon fuertemente. Mis padres también se acercaron cuando oyeron la conmoción, pero al ver que no llevaba nada en las manos, sus rostros se congelaron por un momento. Forzaron una sonrisa y me llevaron a la casa antes de que me sentara. Mi madre me dio una fuerte bofetada y me dijo: desgraciada. Desagradecida, ¿es tan difícil para ti volver a casa y ni siquiera sabes cómo comprarle cosas bonitas a tu madre? Mi padre también intervino junto a ella. Es cierto, solo sabes cómo disfrutar en la villa y ni siquiera piensas en dejarnos beneficiarnos de ti. Realmente te criamos en vano. Frotándome la mejilla ligeramente dolorida, dejé caer una bomba. Estoy divorciada y a James ya no le importarán ustedes en el futuro. Tan pronto como cayó esta bomba, todos en la familia se pusieron pálidos. Se miraron unos a otros con incredulidad. Vean, esta era mi propia familia de sangre. Solo sabían cómo sacarme dinero y nunca les importó si era feliz o no. No sé si era por la estimulación de James, pero al ver sus expresiones alarmadas, en realidad me sentí un poco feliz. Luego les lancé una segunda bomba. Dejé el matrimonio sin nada. Cuando se dieron cuenta de que ya no podían extorsionarme, me echaron directamente. Fuera, eres una buena para nada que solo trae pérdidas. Ni siquiera puedes mantener a un hombre. No tengo una hija tan inútil como tú. Me quedé afuera de la puerta y observé cómo la cerraban sin piedad. No estaba triste ni demasiado angustiada. Después de todo, sabía desde hacía tiempo que este nunca sería mi hogar. Si no fuera por James, me habrían casado con el viudo del extremo este del pueblo hace mucho tiempo. Todavía tengo que agradecerle a James por darme un hogar cálido y 7 años de vida estable. Así que como decidí separarme, definitivamente no dejaré que este grupo de chupasangres moleste más a la familia de James. Después de hoy, todos en el pueblo sabrán que dejé el matrimonio sin nada. De esta manera, James también podrá vivir su vida en paz después de deshacerse de él. Con estas preocupaciones, subí al avión sin dudarlo. Dejé sola esta ciudad donde había vivido tantos años y también dejé al hombre que una vez juró estar conmigo toda la vida en el avión. Volando hacia un país extranjero, me sumergí en profundos recuerdos, recordando el pasado entre James y yo. Fue realmente dulce. En ese momento, mi madre me dijo que mi abuelo estaba enfermo y necesitaba ser hospitalizado. Dijo que costaría mucho dinero y que nuestra familia no podía permitírselo para que mi abuelo recibiera tratamiento. Saqué todos mis ahorros y ni siquiera dejé dinero para mis propias comidas antes de que llegara el salario del mes siguiente. Solo podía comer fideos cocidos en agua sola y solo podía comer una vez al día.
Después, James se enteró con lágrimas en los ojos y me preguntó, Sofía, ¿por qué no me lo dijiste? Era un joven maestro nacido en una familia adinerada que nunca había experimentado una vida tan dura sin saber de dónde vendría la próxima comida. Aún me tienes, no te aferres tan tercamente. Me abrazó fuerte y su tono estaba lleno de lástima por mí. Ese día, por primera vez, tuve la idea de confiar en alguien. Más tarde, nos casamos y en los 7 años de nuestro matrimonio, él nunca rompió su promesa. Desde que falleció mi abuelo, todas esas personas problemáticas en mi familia fueron detenidas por él y no se les permitió aparecer frente a mí de nuevo. Incluso ahora, nunca he dudado de los sentimientos de James por mí, al menos antes de que apareciera Luna. Él era un muy buen esposo, pero no importa cuán buena sea una persona, todavía puede cometer errores y este error fue exactamente algo que no podía tolerar. Uno no puede vivir una vida feliz confiando únicamente en los recuerdos. Incluso si no me hubiera ido esta vez, ¿qué pasa con el futuro? Ese niño siempre sería una espina en mi corazón. A medida que el niño creciera, esta espina se perforaría más y más profundo. Si permanecía en mi corazón por mucho tiempo, se supuraría. Además, Luna no era una persona fácil de tratar. Simplemente no creía lo que James dijo sobre nunca dejar que ella y el niño aparecieran frente a mí de nuevo. Sin mencionar que era imposible para el niño no ver a su padre. Solo toma a Luna como ejemplo. Ella pudo informar a los padres de James sobre la existencia del niño justo debajo de sus narices y también logró persuadir a James para que se quedara con el niño. Solo que estas dos cosas no eran algo que una mujer común pudiera hacer. Con el paso del tiempo, usando al niño como excusa, James me dejaba atrás cada vez más a menudo y yo no quería que me dejaran atrás ni quería que apareciera una tercera persona en mi matrimonio. Quiero que estos hermosos recuerdos entre nosotros permanezcan en este momento. Para permanecer en este momento cuando todavía nos amábamos. Para evitar odiarnos cuando nos miremos en el futuro. El avión aterrizó de manera segura y miré hacia el cielo azul profundo. Adiós, James. De ahora en adelante estaremos muy separados y cada uno de nosotros vivirá bien. Luna dio a luz con éxito a un niño que pesó 6 libras esterlinas y 6 onzas. Incluso los números son tan auspiciosos. En el momento en que la enfermera sacó al bebé, James estaba muy contento. Este era su hijo, su propia carne y sangre. El primer hijo que había estado esperando. Así que ese día se quedó con Luna en el hospital durante todo el día. Ese día no fue a casa. Planeaba arreglar lo de Luna y su hijo primero y luego cortar el contacto con ellos. De ahí en adelante. Se concentraría en vivir una buena vida con su Sofía. Él creía que mientras se arrepintiera sinceramente y se disciplinara estrictamente en el futuro, Sofía eventualmente lo perdonaría. Después de un largo tiempo, entonces podrían regresar a su anterior relación amorosa y feliz. Pero su Sofía no lo esperó en casa. En cambio, se fue tranquilamente sola. Cuando la criada llegó al hospital y le dio esta noticia, casi deja caer al suelo al hijo que sostenía en sus brazos. Cerró los ojos con fuerza y derramó una lágrima. Después, no fue a buscarla porque sabía que, incluso si la encontraba, Sofía no lo perdonaría. Su Sofía había decidido dejarlo. Leyó atentamente el acuerdo de divorcio junto a la cama varias veces. Pero al final no pudo soportar firmarlo. También vio el vídeo en la unidad USB. Después de verlo, sintió que era irremediablemente estúpido. Al final del vídeo, había una grabación de audio que Sofía le dejó. Después de escucharla, James rompió a llorar. Resultó que ella lo sabía todo. Resultó que había cometido un error tan ridículo. James, en los 7 años de nuestro matrimonio, lamento que por mi culpa no pude dar a luz a un hijo que perteneciera a ti. Por la familia James, sin importar cuál fue la razón por la que te quedaste con este niño al principio. Ya no importa porque para mí, si se queda o no, no significa nada. James, separémonos en buenos términos. Sofía había visto desde hacía tiempo a través de sus cálculos internos que, para alguien como él, que había estado involucrado en intrigas en el mundo de los negocios durante muchos años, solo se preocupaba por sí mismo. ¿Qué importaban los demás? La razón fundamental por la que el niño podía quedarse era que él, James, quería un hijo propio. Mientras no lo quisiera, entonces este niño no tendría la oportunidad de nacer en absoluto. Incluso los padres de James no pudieron detener su decisión. Al igual que en ese entonces, cuando todos, incluidos sus padres, depusieron su matrimonio, James todavía le dio una gran boda a pesar de la gran presión. Fue su aprobación tácita la que le permitió a Luna encontrar en secreto a los padres de Jane. También fue su aprobación tácita la que le dio a Luna la oportunidad de incriminarla y humillarla. James quería tener lo mejor de ambos mundos, pero al final perdió a la persona que más le importaba.
Medio año después, James descubrió mi dirección y quiso venir a buscarme. Pero su prima Isabela, quien era mayor que yo en la escuela, me había ayudado mucho cuando estábamos en la escuela. Esta vez pude ir al extranjero sin problemas gracias a su ayuda. James cometió un error e hizo algo que lastimó a Sofía. ¿Podrías dejar de molestarla? No es fácil para ella estar sola frente a su indignado primo James. No pudo decir una palabra. Ya se había arrepentido. Pero el tiempo no le daba la oportunidad de empezar de nuevo. Tras un largo silencio, preguntó con voz quebrada: hermana, ¿cómo está sin ti? Está muy bien, come y duerme bien, incluso ha subido de peso últimamente. James, a regañadientes, esbozó una sonrisa rígida y amarga. Qué bien, cuídala por mí. Después de colgar el teléfono, James se atrevió a llorar a gritos. Lloró amargamente en la habitación tenuemente iluminada del otro lado. Isabela colgó el teléfono enfadada. ¿Qué hacías antes, cabrón? Miré a mi mejor amiga, que me defendía, divertida, e intenté persuadirla. Vamos, no te enfades, mira, ya no me importa. ¿Por qué sigues tan enojada? ¿Cómo puede ser lo mismo? Ustedes dos eran la pareja que realmente apoyé. ¿Cómo pudo terminar así? Sabía que ella realmente sentía pena por nosotros. Pero cuando el destino se acaba, no hay posibilidad de empezar de nuevo. Isabela volvió su mirada hacia mí. Sofía, ¿qué pasa con este hijo tuyo? ¿No vas a decirles allá que no tiene padre? Acaricié mi vientre ya hinchado y dije con una sonrisa: este niño me pertenece solo a mí y nadie puede quitármelo. 3 meses después, di a luz con éxito a una hija. Desde entonces, en este mundo ya no estaba sola. Al principio me convertí en accionista de la empresa de Isabela con mi experiencia técnica. Aunque era una empresa pequeña, los ingresos por dividendos fueron suficientes para que mi hija y yo viviéramos. Tengo suficiente capacidad para darle a mi hija una vida estable y feliz. Antes de darme cuenta, mi hija tenía 4 años. Ya me había acostumbrado a la vida con mi hija en un país extranjero. Si no fuera por la boda de Isabela, creo que nunca volvería a poner un pie en mi país de origen en mi vida. Después de años, cuando volví a ver a James, pude enfrentarlo con mucha calma, como enfrentar a un extraño. Según Isabela, después de ver la unidad USB que le di, sospechó de Luna. Cuando investigó, descubrió que la copa de vino que ella le dio en ese entonces había sido drogada. Luna lo drogó deliberadamente y se enfureció contra él. Después de enterarse de la verdad, no dudó en entregar la evidencia a la Oficina de Seguridad Pública. Luna, que acababa de dar a luz y ni siquiera había terminado su periodo de confinamiento, fue enviada directamente al centro de detención por él, aunque ella todavía estaba amamantando. Cuando James quería hacer algo, no había nada que no pudiera lograr. Pronto, el juicio de Luna fue emitido. 5 años. Cuando salga, me temo que será difícil para ella encontrar un trabajo. No sentí mucho después de escuchar esto. Solo sentí un poco de pena por ese niño. Nos conocíamos demasiado bien. Al ver mi actitud, James sabía que ya no había ninguna posibilidad para nosotros. Pero aún así no se rindió y me invitó a una cafetería. Sofía, ¿de verdad puedes darme otra oportunidad? Hizo esta pregunta humildemente, pero no sentí nada en absoluto. Revolví suavemente el café en la mesa y pregunté, en tono inquisitivo: James, recuerdo que nunca bebiste el vino que te dio una mujer cuando salías a socializar. Porque casi había sido conspirado en su contra, una vez que prestó especial atención a esta gente que estaba familiarizada con él. Todos conocían este hábito, pero ese día, ¿por qué bebiste el vino que Luna te dio? Los ojos de James temblaron y apretó los puños. Su corazón también se tensó. Admitió James, ese día en realidad te sentiste atraído por Luna. Esta también fue la verdadera razón por la que tuve que irme. También fue la realidad que había sido reacio a enfrentar como presidente del grupo James. Había innumerables mujeres que querían acostarse con él, pero dio la casualidad de que solo esa lo logró. E incluso dio a luz a su primer hijo. Incluso si fue solo una atracción momentánea. Fue inaceptable. Por eso le dio a Luna la oportunidad. Tácitamente le permitió quedar embarazada. Le permitió dar a luz al niño y le permitió provocarme. De hecho, el propio James también sabía la razón. Pero era demasiado terco para admitirlo. Cuando me fui, vi a James acostado en la mesa con los hombros temblando ligeramente. Solo eché con acento agudo un vistazo y luego aparté la mirada. En el futuro, serás solo un transeúnte en mi vida. Adiós, James,